Bueno, pues los invito a sentarse para empezar y que podamos estar, digamos, a tiempo, que todos puedan hablar bien los 20-25 minutos que tienen y que haya discusión. Ya les aviso porque no quiero hacer de policía aquí. Bueno, a mí me da mucho gusto moderar esta mesa de lujo de colegas y amigos antiguos, muchos, y tres de ellos en particular, pues tuve la fortuna de, en fin, yo como espectadora, oidora, de participar en un coloquio que organizó la profesora Olivier en París en octubre del año pasado, hace exactamente un año. Estaban Steven, Georgina y Florence, y estaba sobre todo Carlos Fuentes presente, y es la última vez, por lo menos en mi caso, que lo vi en el Instituto Cervantes de París. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta mesa con la participación del profesor Stephen Boldy de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. El doctor Boldy trabaja en el Departamento de Español y Portugués de dicha universidad, imparte la cátedra de literatura latinoamericana y sus líneas de investigación son la narración moderna hispanoamericana y la obra de los autores, entre otros, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Alejo Carpentier y Carlos Fuentes. Solo mencionaré algunas de sus publicaciones para no extenderme demasiado. Una de ellas es The Novels of Julio Cortázar, publicado en Cambridge. La otra es Memoria Mexicana, publicada en Taurus en 98. Un libro en inglés que se llama The Narrative of Carlos Fuentes, publicado en Manchester en 2012. Y hay otro libro anterior que yo he visto sobre Carlos Fuentes, anterior a este. Y en el 2009 en Támesis publicó A Companion to Jorge Luis Borges. Entonces le voy a dar la palabra con la ponencia La muerte de Artemio Cruz. Prácticamente las 4 intervenciones son en torno a esta novela y Georgina también incluye ahora. Entonces, La muerte de Artemio Cruz, Laura Rivière, en 1934, 12 de agosto. Le paso la palabra, a ver si se oye bien el tuyo. A ver, ¿se oye? Paso mejor, porque creo que está muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ros. Lo que tengo aquí es un comentario sencillo sobre un capítulo corto de La muerte de Artemio Cruz. El capítulo 8 en él, ¿no? En la voz de él. En junio de 2011, en un restaurante en Londres, comentando la reciente traducción de Cumpleaños al inglés, que le había hecho muchísima ilusión, Fuentes observó que hay técnicas que, al ser usadas por primera vez, son percibidas por el lector como difíciles, casi incomprensibles, pero a las que les llega su día y se vuelven normales, transparentes. Recordé este comentario al releer La muerte de Artemio Cruz hace poco. Hace 30 años me habían fascinado la fragmentación estructural, las complejas herencias históricas y familiares. En la última relectura, en cambio, me saltó de las páginas el tema del amor, la melancólica trayectoria sentimental de Artemio, desde Regina, Catalina Bernal y Laura Rivière hasta Lilia. Al desvanecerse la novedad de las estructuras, cobran más vida los detalles, la contextura casi física de la prosa. El paso del tiempo, por ejemplo, y la erosión de la juventud están en 2 adjetivos aplicados al sudor de 2 mujeres. Cuando Artemio se despierta al lado de su primer amor, Regina, en 1913, ahí también sintió la humedad de cristales líquidos. Con su esposa Catalina, en 1924, en todos los pliegues de la carne sintió esa humedad fatigada.
ese cansancio de verano. El capítulo de Laura Rivière, el octavo de los capítulos en él, ha sido poco comentado por la crítica, pero en cierto modo es el eje donde se cumple una inflexión fundamental en la vida de Artemio Cruz. En 11 páginas, anodinas a ratos, casi monótonas, se narra el nacimiento, el estancamiento y la muerte de una relación amorosa, su gran pasión, como comenta una voz anónima en la fiesta de San Silvestre de 1955. En 1924, la vitalidad de Artemio asusta a Catalina. Era una invitación a la aventura, a lanzarse de cabeza a un futuro desconocido. En 1934, Artemio está atrapado por el pasado, por la tentación del origen y de la nostalgia. Con Regina y con Catalina, el origen de su amor había sido doble. Regina había sido violada en silencio en el dormitorio común de los oficiales, pero en el recuerdo compartido forjan la hermosa mentira de un encuentro en una playa idílica. Artemio había amado a Catalina desde la vez que la vio cruzar una plaza en Puebla, a primera vista, pero su matrimonio también fue el fruto de un cinismo oportunista. Catalina, a diferencia de Regina, no lo acompaña en el afán de borrar, cito, el recuerdo del origen, hacerse querer sin memorias del acto que la obligó a tomarlo por esposo. Con Laura, la memoria del origen, que es mucho menos sencillo de lo que parece a primera vista, el origen de su amor en Nueva York y en París, es una trampa mortal para Artemio. Laura, con 35 años, Artemio, de 45, están en el apartamento de ella, recién estrenado y amueblado, preparándose para salir a cenar, lo que sea. La estructura del capítulo es simétrica y sencilla. Artemio enciende un cigarrillo, sirve 2 whisky. Laura atiende la llamada telefónica de Catalina, de una agobiante banalidad sobre un sofá de brocados. Artemio le enciende un cigarrillo a Laura y sirve otros whiskies. Él se va. Se comenta 4 veces la música de Händel en el disco que escuchan. Se narran 2 viajes a Nueva York y a París y su repetición real o proyectada. El sentido del capítulo se va generando por la recurrencia minuciosa de una serie de motivos. Algo así como funciona en Aura, ¿verdad? Las banales acciones de los personajes en la sala forman un eco irónico de temas más importantes, más vitales. La secuencia, por ejemplo, regresó a la butaca, volvió a tomar en álbum, emplea verbos que luego se asociarán con la repetición del viaje a Nueva York, regresar, y a París, volver. El recuerdo del concierto en Nueva York, donde se conocieron los amantes, es reducido a su reproducción mecánica en el disco que escuchan. La repetición de actos en la sala, encender un cigarrillo, llenar un vaso, desplazarse, también parece conllevar una caída. La primera vez que llena el vaso, por ejemplo, el vaso tiene connotaciones simplemente de lujo, de cristal de Bohemia. Pero la segunda vez miró la mancha de pintura labial en los bordes. El tema de la elección se había tratado en el capítulo anterior de la voz en tú. Al elegir sí, al elegir no, al permitir que no tu deseo idéntico a tu libertad te señalara un laberinto, sino tu interés, tu miedo, tu orgullo. En la apertura del capítulo se repite casi paródicamente, ya que la elección es sumamente banal. Él escogió un fósforo, escogió una botella de escocés. Laura, refiriéndose al disco, se pregunta, ¿lo escogiste por mí? Sin embargo, al final, cuando Laura le dice, tienes que escoger, es decir, entre una vida nueva con ella y su moribundo matrimonio con Catalina, responde huyendo, obedeciendo, como le reprocha a ella, a las apariencias y al miedo. La ausencia del futuro se sugiere insistentemente a través de la repetición del verbo girar. El lector atento reconocerá la importancia de la palabra en uno de los capítulos finales, cuando Artemio deja Cocuya
para enfrentarse al mundo donde será, cito, el punto de encuentro y la razón del orden universal, y ve cómo girará la Tierra en su carrera uniforme sobre un eje propio, girará la Tierra y la Luna. Esta grandiosa promesa se reduce a una manipulación banal cuando Artemio en 2 ocasiones hace girar un globo del firmamento y lee los nombres de las constelaciones en latín, una lengua muerta. Este movimiento a su vez se refleja irónicamente en el de la aguja sobre el disco de Händel, de los cubos de hielo en la mano de Artemio y patéticamente en el baile en el Hotel Plaza de Nueva York. El talle abrazado, girando lentamente, esa falda de holanes, esa falda. Los puntos suspensivos sugieren el contagio de otro recuerdo de un futuro truncado, el de Regina ahorcada por las fuerzas federales. Abrazó la falda almidonada de Regina con un grito roto, flemoso. El empleo de la éfrasis en las 3 breves descripciones de obras de arte y del texto literario citada por Aura, un mise en abîme, le presta un espesor enriquecedor al texto. Las 4 referencias a los concerti grossi de Händel puntúan regularmente el texto y articulan los cambios en el estado anímico de la pareja. En su segundo comentario, Artemio imagina la música como un descenso de la altura, no como una marcha hacia adelante. El tercer comentario introduce la noción de la renuncia del clavicordio, renuncia al aire. Una renuncia confirmada en el 4º comentario que se refleja finalmente en la mueca forzada de Laura que marca el final de su relación. Laura Rivière comenta su propia situación existencial citando el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, que Fuentes ya había utilizado en uno de los epígrafes de la novela. Lo que cita: no ha de haber placer un día, Dios, di, ¿para qué crió flores si no ha de gozar el olfato del blando olor de sus fragantes aromas? Esta cita pertenece al discurso del personaje Hermosura, que defiende el carpe diem, el disfrutar inmediatamente de la sensualidad del mundo. Dialoga con discreción, que le dice que nunca gusto de salir de casa yo, justamente lo que discuten Artemio y Laura. Prevé la importancia de cuidar las apariencias que Artemio alega para negarse a empezar una vida nueva con Laura. Las referencias a los 2 cuadros impresionistas que los amantes ven en París son introducidas sin preámbulos en la tercera persona. Los comentarios de Laura sobre el cuadro La Balançoire, el columpio de Renoir, sirven como la cita de Calderón para glosar su preocupación sobre la falta de horizontes de su relación con Artemio. Cito: le dijo que algo quedaba siempre fuera del cuadro, porque el mundo representado por el cuadro debía alargarse, extenderse más allá y estar lleno de otros colores, otras presencias, otras solicitudes. Lo que le gusta a Laura del cuadro y de París es la hermosura de un conjunto de cosas que aisladamente no tienen tanto interés. Artemio, cito, años después volvió a ver esa pintura, cuando ya estaba instalada en el Jeu de Paume. Intenta recuperar la memoria de su visita original, pero el cuadro ya no está ni siquiera en su sitio original. Antes de 1934 ellos lo verían en el Louvre, pero en 1947 la colección pasó al Jeu de Paume, con lo cual él vuelve a verlo no tantos años antes de su muerte, mucho más tarde. Y el sentido del cuadro además ya es otro. La primera vez había representado la belleza de París y la segunda vez un valor monetario, irónico reflejo del cambio de actitud del Artemio viejo. En 30 años, dice, ese cuadro había cuadruplicado su valor, ahora costaba varios miles de dólares, era notable. El tema de la memoria, de la repetición y del regreso se elabora sobre todo en la evocación de 2 viajes, a Nueva York y a París, cierto tiempo antes, y su repetición
planteada simplemente en el caso de Nueva York, podríamos regresar al año entrante, dicen. Y en el caso de París, efectuada por Artemio solo, después del presente del capítulo. Él volvería a visitar París años después, sin ella, deseando volverlo a ver, volver a pedir lo mismo. Los recuerdos de las dos ciudades son cualitativamente distintos. Los de Nueva York son compartidos y son introducidos generalmente por la pregunta ¿recuerdas?, antes de pasar a la segunda persona del plural. Los recuerdos de París no tienen proemio y empiezan directamente en la tercera persona. El contraste se recalca con la repetición del verbo caminar. Caminamos hasta el Hudson, y en el caso de París, caminaron entre las galerías y los patios. La única vez en que los dos recuerdos son presentados en párrafos contiguos es la primera vez que se mencionan. Al oír el disco de Händel, Laura pregunta, ¿recuerdas? Y pasamos a la tercera persona en ¿escucharon los dos conciertos en esa sala donde se narra el momento en que se conocieron en Nueva York? El siguiente párrafo también empieza en tercera persona. Se dieron cita el mes entrante, cuando ambos deberían llegar a esa ciudad. Aunque la ambigüedad se disipa enseguida con una referencia a una calle parisina, las dos ciudades quedan estrechamente vinculadas. París está supeditado estructuralmente al recuerdo de Nueva York. Se sugiere incluso la posibilidad de que sea un recuerdo secundario inventado por Artemio. El viaje a Nueva York es evocado en 4 secuencias. La última, por su contenido estereotipado, parecería una fantasía elaborada por Artemio. La invitó a bailar y atravesaron los salones de palmeras en maceta del Hotel Plaza, solos en ese salón de baile con esa orquesta que tocaba un blues muy lento. Las 3 secuencias de París son mucho más complejas, ya que en ellas se solapan los recuerdos de 2 viajes, con Laura y la vuelta de Artemio solo, no acompañado, mucho más tarde. El simple recuerdo se conjuga con la repetición o recreación del encuentro romántico. Las secuencias se refieren a 2 zonas diferentes de París, no muy lejanos, pero netamente diferentes. La Rue de Caumartin en la primera y la zona del Louvre y el Palais Royal en la primera y la tercera. Si leemos con cuidado, los recuerdos de los 2 sitios parecen contagiarse y confundirse. La primera parte de la primera secuencia narra la cita original en un café de la Rue Caumartin y el intento posterior de Artemio de repetir la experiencia. Aunque repite ciertos gestos, reconoce que no encontró el primer café. Ese café que él volvería a visitar años después, sin ella, sin poder localizarlo exactamente. La segunda parte de la secuencia, aunque en una primera lectura parece seguir con el relato de su encuentro en el café, narra un paseo con Laura cerca del Louvre y su entrada en un restaurante. Este paseo también se narra en la tercera secuencia y la repetición de varios elementos subrayan que es el mismo episodio. Ahora bien, el segundo café de la Rue Caumartin, de decorado rojo y sepia, parece tomar prestados elementos del restaurante de la zona del Palais Royal, decorado con una vieja pintura, un viejo barniz de oro, sepia y azul. El recuerdo es movedizo y quizás apócrifo. El origen no se deja recuperar o atrapar. Esto se confirma si comparamos las 2 versiones del paseo por la zona del Louvre. En la primera secuencia entraron en ese restaurante de paredes de espejo pintado. En la tercera, sin embargo, después de salir del museo, el paseo culmina o en un viaje en taxi. Ella le dijo que debería conocer la Place des Vosges, detuvieron un taxi. O en un posible recorrido en metro todavía más al este de la ciudad.
Esos nombres le encantaban, no se cansaba de repetirlos. Richard Renoir, Le Dru Rollin, Fille du Calvaire. Son 3 versiones del mismo episodio. En la breve conversación al final del capítulo que rubrica la muerte de su relación, el paso del tiempo impone su dominio. En Nueva York habían dicho que era más peligroso cerrar las puertas que abrirlas. ¿No me conoces ya?, pregunta ella. Al final él insiste, te quiero así, como hemos sido hasta ahora, como el primer día. Y Laura contesta, ya no es el primer día, ahora me conoces. Las últimas palabras del capítulo son casi inevitables. Salió, cerró la puerta con cuidado. Bueno, gracias a Stephen Boldy por la relectura del capítulo de la muerte de Artemio Cruz. Ahora vamos a seguir con, muy bien el tiempo también, con Georgina García Gutiérrez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Georgina es egresada del doctorado en Lingüística y Literatura Hispánica, especializada en literatura por el Colegio de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. Solo voy a citar algunas de sus publicaciones. Es autora de Los disfraces, la obra mestiza de Carlos Fuentes, cuya primera edición, aunque aquí me la ponen en 2000, es del 82. Bueno, me parece, sí. Luego tiene también un libro que editó Carlos Fuentes, relectura de su obra Los días enmascarados y Cantar de ciegos, que publicó el Colegio Nacional en 1995, y aunque aquí no está, pues ella hizo una edición crítica en cátedra de La región más transparente, ¿no? También ya en los años 80. Hay varios artículos que no voy a mencionar para no alargarme, y fue coordinadora en 2008, cuando los 80 años de Carlos Fuentes, del Congreso La región más transparente, 50 años después, que organizó la UNAM en ese año, en 2008. Hoy nos va a hablar de la muerte de Artemio Cruz y Aura Revisited. ¿Así? ¿Quieres? Yo creo que sí. Bueno. Sí, y bueno, aprovecho para decirles que acaba de salir no son memorias de un congreso, sino es una compilación hecha de no todos los que participaron, con algunas contribuciones de algunos que no participaron, y que tiene, entre otros intereses, el que hay fotografías de las últimas, son testimoniales, digamos, de Carlos Fuentes en la Feria del Libro en Buenos Aires, pocos días antes de su muerte, y lo vemos en el contexto en donde él se sentía mejor, que es en el contexto de los libros, porque finalmente cuando escribía también estaba en el contexto de los libros de otros, ¿no? Entonces, acaba de salir, y el título, en efecto, La muerte de Artemio Cruz y Aura Revisited, es una alusión a varias cosas, ¿no? Es también un poco de broma personal, hecha para mí misma nada más, en el sentido en que cuando Luz Helena Gutiérrez de Velasco me invitó a este congreso, yo estaba inmersa en una reescritura de muchas cosas, por lo de la tragedia de la desaparición física de Fuentes. Volví a leer y hablar sobre las obras que él produce, escribe, crea y se publican al mismo tiempo, ¿no? Acuérdense que salió en 1962, salieron una y otra en distintas editoriales, ¿no?
Entonces, en ese marco, pongo que sí, que volví a ellas, pero bueno, las he estado revisitando, ¿no?, durante muchísimas ocasiones, en muchos años, y ahora estoy llegando a varios escritos que me hacen muy, no sé, me hacen muy feliz porque están cerrándose muchas de las opciones que yo misma abrí a mis estudios de Carlos Fuentes desde hace mucho tiempo. La muerte de Artemio Cruz y de Aura me llamaron la atención y publiqué un artículo en 2006 que se llama así, Géminis o la producción doble, Aura y la muerte de Artemio Cruz, en donde la hipótesis era que, bueno, finalmente yo creo que pude comprobar que no estaba tan errada. La hipótesis era que por compartir el tiempo de la gestación, de la creación, aunque ambas obras tenían distintas concreciones formales de la escritura, en fin, como ustedes quieran llamarla, ambas tenían puntos en común y, bueno, dediqué todo un artículo a eso, que ahora este año, al estar releyéndolas, estar hablando en varias conferencias, por ejemplo, sobre la muerte, el tiempo y el amor en una y otra, sobre lo que es la novela de la revolución en Artemio Cruz, sobre tantos temas, siento que todo esto concurre a esta visita nueva a estos textos y que me habían dicho, una editorial me había dicho que publicara el artículo ese de Géminis o la producción doble como un libro, porque me dijeron si le pone ejemplos y si muestra un poco más de los textos, le da para un libro, pero yo preferí esperarme para revisitar mi propio artículo y ver una serie de posibilidades de indagación que yo misma había encontrado en varios momentos de mi investigación sobre Carlos Fuentes. Resulta que, en efecto, el hecho de que ambas participen, ¿no?, de la producción, de la creación, en efecto contamina, entre comillas, contamina bastantes elementos de una y de otra, pese a que la representación que hacen de las realidades, los postulados que hacen de lo real en una y otra difieren, y sin embargo no hay tal. Encontré, y esto me ha gustado mucho, no traigo todos los textos para con ejemplos, porque además es una tarea que es muy linda, cuando uno trabaja ya con el texto es lo mejor. Encontré que todo lo que yo había afirmado en Géminis o la producción doble, que era, por ejemplo, que tiene que ver con el estudio de la poética de Fuentes, que era que ambas novelas, por estar en la creación, digamos, en un momento dado, comparten, entre otras cosas, por ejemplo, el libro de Michelet, ¿no?, La Sorcière. Yo ya lo analicé bastante, pero aún así encontré que sí, como intertexto, como referente, y que además esto está detrás de la caracterización de los personajes en varios sentidos. Entonces, ese es un punto que desarrollo puntualmente, mostrándolo en los textos, ¿no? Otro punto que también desarrollo puntualmente y que me interesa mucho por aquello de mi investigación sobre la poética de este autor es el de qué pasa con la muerte de Artemio Cruz y Aura por el hecho de que están juntas en un momento dado de la historia de Fuentes ahí frente al escritorio. ¿Qué pasa? Yo ya había visto que Los días enmascarados son un semillero de una serie de temas de inquietudes formales y que empiezan a generar esquemas en la postulación de qué es lo fantástico o no fantástico, el tipo de uso del lenguaje, el tipo de cuento o no cuento. Y todo eso me ha permitido ir, digamos, siguiendo texto a texto cómo va evolucionando. Entonces, cuando con la región más transparente, que engloba la producción anterior en el sentido en que la reconsidera, la examina y entonces avanza para la creación de la nueva novela,
Con la región más transparente, de pronto viene el descanso que sabemos todos, que es las buenas conciencias, y de pronto la muerte de Artemio Cruz y Yaura. Entonces yo digo que si los días enmascarados es así como ya un muestrario de por donde va a seguir el autor después, la región más transparente fundamenta la poética de la nueva novela, estas dos obras gemelas consolidan varias cosas, consolidan la poética de Carlos Fuentes, consolidan lo fantástico, consolidan su fantástico, ¿no? Aunque después vaya evolucionando y luego pues quede dentro de las definiciones de neofantástico, en fin, de donde lo podamos nosotros decir si es o no fantástico, ¿no? Entonces, este aspecto lo sondeo muchísimo, ¿no? ¿Qué consolida estas dos obras en términos de esta historia que yo he estado haciendo de cómo Fuentes avanza o no avanza? Entonces, ¿qué sucede? Que me encuentro que estas dos obras retoman cosas de las anteriores y fundan esquemas de lo fantástico, esquemas de las relaciones de los personajes y fundamentan también esquemas de cómo va a ser la experimentación o no experimentación de la nueva novela. Y me gusta mucho el hecho de que compartan varias cosas. Las novelas en términos de personajes, y ya lo he escrito también, comparten y se dividen lo que sería el universo de Carlos Fuentes representado, que divide en hombre y mujer, uno y otra en estas dos biografías del héroe y de la heroína bruja. Se reparten una serie de atribuciones en relación al poder, el poder de lo oscuro, el poder de la vida aquí y ahora, de la realidad, ¿no? Y esto de entrada tiene consecuencias en el momento en que hace uno los análisis, porque se da cuenta que comparten cosas, también ya lo he escrito, y que como comparten también intertextos, varios intertextos, esto se nota hasta en la caracterización de los personajes, no solo por el empleo del verde, que alude a la naturaleza, no solo por el empleo de que ella es una bruja, pero también él es un brujo. Cuando uno sondea y se mete a ver toda, ahora sí que esa personalidad tan importante de Artemio Cruz en términos de cómo Fuentes aglutina ahí tantos rasgos, uno ve que también es un brujo. Y eso lo he investigado para el artículo que le voy a dar a Luz Helena, y que ve cómo en esa consolidación que hace Fuentes en estas dos obras, de lo fantástico y de la nueva novela, en esa coparticipación de yo, tú y él, que luego va a estar empleando, en ese recoger todos los atisbos de jugar con los géneros, que empieza desde Los días enmascarados, y que también ya lo escribí. En eso vemos cómo en la concreción de su propio tipo literario que encarna en Consuelo Aura, él recoge, bueno, a Tractocatzine, a Charlotte, ¿no?, de Tractocatzine del Jardín de Flandes, y ahí, al consolidar de pronto, también ya lo he escrito, van una serie de mujeres que proceden, aunque Fuentes siempre, aunque respete su propia tradición, aunque parta muchas veces de lo propio también para renovarlo, vemos una línea muy particular de fundación y de seguir adelante. Me gusta también, y es lo que trato con mayor detalle, me gusta que ambos, además de compartir a la bruja de Michelet, precisamente por compartirla, entre otras cosas, tienen que ver con la naturaleza. Y aquí es donde Fuentes recurre a algo, y por eso digo que su poética también funda en ese momento muchas cosas, recurre a lo mítico de una manera distinta como lo hizo en Chacmol. Recurre a cultos, ¿no?, como por ejemplo al de Artemisa, Artemisa, ahí veo luego lo del nombre, todo lo que implica, ¿no?, ya por escrito.
ambos participan, y es muy interesante esto, Consuelo y Artemio participan de esa relación con la naturaleza. En el caso de Consuelo está ya más allá, aunque precisamente ella surge, lo verde, la bruja, pues la historia de la bruja que cuenta Michelet la resume Fuentes desde mi punto de vista, ¿no? Y vemos cómo Artemio, que rompe su vínculo con la naturaleza para ser el hombre moderno, forjador del México de las modernidades más recientes, ¿no? Cómo él se aleja de la naturaleza, y vemos ese proceso de sufrimiento a partir de haber tenido una relación erótica plena, natural, casi en el campo con Regina, pierde todo eso, y en la medida en que él se va modernizando, corrompiendo, y deja atrás al héroe de la revolución que fue para degradarse como tal, vemos que ya no puede encontrar, digamos, ese vínculo, ese regreso a la naturaleza. Entonces todo esto lo analizo porque además está en el texto, y es muy fascinante ver esa hermandad de estos gemelos personajes, hombre y mujer, que presiden un mundo que después va a tener sus bases en esto que Fuentes está escribiendo en un momento muy importante. Él lo percibió también así, y que de ahí parten muchas cosas. Él se va a alejar, claro, va a regresar, pero aún los esquemas de las relaciones personajes, en donde, por ejemplo, los personajes que regresan a un sitio, ¿qué pasa cuando regresan a ese sitio? Y lo va a seguir manteniendo. Va a jugar con una diada, una triada. ¿Quién es el que va a ser el elemento que irrumpe, ¿no? Y todo eso lo funda en La muerte de Artemio Cruz y en Aura. Creo que estas dos novelas van a empezar a ser leídas por las nuevas generaciones, de manera que vean todas estas nuevas significaciones que la novela, como toda buena obra, propone, ¿no? Hay una serie de inquietudes ahí de Fuentes, y para esta ponencia yo sondeé muchísimo la cuestión de Artemio como encarnación de un mito, de un mito múltiple, no solo el héroe caído de la novela de la Revolución, de la épica, sino un mito que condensa, y este es un elemento que va a desarrollar después la poética de Carlos Fuentes. El mito es algo importante, sino un mito que condensa a mitos como el de Artemisa, como el de Apolo, y ahí también se vinculan Consuelo y Artemio. Es decir, creo que la complejidad en la creación de Carlos Fuentes, que se concreta en dos rutas tan distintas, la suma literaria, en donde todo engloba todos los discursos, la síntesis, lo imaginativo frente a la crítica y representación de la realidad que hace, a veces se empiezan a mezclar, y eso sucede de una manera muy especial, aún con la separación que puede haber en estas dos concreciones discursivas. Se nota de una manera muy especial en estas dos obras gemelas. Y para mí, entonces, las he revisitado. Tengo demasiado, el problema es que tengo demasiado que he escrito sobre el tema, ¿no? Tengo en exceso, porque este año he revisitado a estas dos obras muchísimo. Creo que el momento en que las produce Fuentes es muy importante, la importancia que él carga, que le da como carga de todo lo que a él le interesaba a estas obras es excesiva. Entonces, siento que también lo de revisitado era importante para mí decirlo aquí, porque aquí empecé a estudiar Los días enmascarados y Aura, ¿no? Entonces es una revisitación que para mí ha sido muy productiva. He aprendido mucho en esta última visita que he hecho a estas obras de Fuentes, y pues agradezco la invitación. No quise molestarlos con la lectura pormenorizada de los ejemplos, que los hay muchísimos. En fin, me encanta cómo se cruzan
los textos, cómo se cruzan las inquietudes de Fuentes, y vemos que de pronto hace de Artemio alguien que, pese a que sea un traidor y sea como sea, pues es un personaje fascinante, tan fascinante como Consuelo, que es ahora sí que la encarnación fantasmagórica de una de las pesadillas masculinas más a veces soterradas, ¿no? Y con esto termino. Agradezco que se me haya permitido comentar, ya veremos si puedo reducir, no sé cuánta vaya a ser la extensión del escrito, pero tengo así como ya varias cosas ya muy escritas, y esta visita aquí y volver a visitar estas obras durante todo este año ha sido para mí muy aleccionadora. He aprendido mucho de mi relectura, de mis revisitas, y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Georgina, que no quiso leer hoy porque tiene un chorro de hojas ahí, pero bueno. Vamos a seguir con Begoña Pulido Herráez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Begoña es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad del País Vasco, en Vitoria, ¿no? Aclaró. Y es maestra y doctora en letras por la UNAM, o sea que tiene es española, pero muchísimos años de vida en México. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UNAM, y docente en la carrera de Estudios Latinoamericanos y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Es autora de varios libros, los cito: Carlos Fuentes, uno sobre Carlos Fuentes, Imaginación y Memoria, del año 2000, otro sobre poéticas de la novela histórica contemporánea, La Campaña, otra vez Fuentes, El general en su laberinto y El mundo alucinante, de 2007, y de diversos artículos en revistas y libros colectivos. Ha realizado también antologías de poesía, cito una, por ejemplo, De raíz entraña, Poemas de la patria, El reflejo del ser, y otro, supongo que es otro, ¿no? El otro, Poemas de espejos, Sin límite ni puerta, Poesía de los sueños, de las ediciones Alforja, de 2006. Está en prensa el volumen sobre Fray Servando Teresa de Mier, en la colección Viajes al siglo XIX de la UNAM, publicado por la UNAM, el Fondo de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas. Hoy nos va a hablar de la muerte de Artemio Cruz y las vanguardias. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación para participar en este homenaje y bueno, voy a dar lectura al texto que preparé. Transcurridos 50 años de la publicación de una de las obras centrales de la novelística de Carlos Fuentes, pero también de aquello que se llamó el boom de la narrativa hispanoamericana, es un buen momento para revalorar la muerte de Artemio Cruz y leerla como ejemplo del modo como la renovación literaria fue entendida en el ámbito mexicano y latinoamericano en los años 60. En efecto, la novela de Carlos Fuentes forma parte de una época de búsquedas literarias y de transgresiones a supuestas convenciones narrativas, búsquedas y transgresiones que, tomadas en su conjunto, bajo el rótulo de aquello que se denominó como boom latinoamericano, hicieron pensar en que la literatura hispanoamericana se colocaba a la vanguardia de las letras en castellano y dejaba atrás la novela del realismo literario. Abandonaba, en palabras de Carlos Fuentes en la nueva novela hispanoamericana, la tendencia documental y naturalista que había presidido la novela hispanoamericana y que, cito, obedecía a toda esa trama original de nuestra vida: haber llegado a la independencia sin verdadera identidad humana, sometidos a una naturaleza esencialmente extraña que, sin embargo, era el verdadero personaje latinoamericano.
En el caso de esta presentación, revalorar la muerte de Artemio Cruz significa emprender una lectura que busca comprender lo que la novela tiene de experimentación, lo cual pasa por activar el debate del momento sobre las distintas muertes, y no solo la de Artemio Cruz, la muerte de la novela, la muerte del realismo, la muerte del autor, lo que perdura de esos afanes innovadores sobre el género novelesco y asimismo lo que de actual o lejano puedan tener esas experimentaciones para los lectores de hoy, transcurridos 50 años. Aun cuando el ensayo La nueva novela hispanoamericana nos pueda parecer hoy día un texto cuyos contenidos y análisis son demasiado generalizantes, resulta interesante porque contiene la estética que Fuentes defiende para la novela en esos momentos y constituye asimismo una suerte de manifiesto literario del boom. En este ensayo, Fuentes distingue y separa de modo radical la novela del realismo, primitiva, de afanes documentalistas, testimoniales, naturalistas, de la nueva narrativa, cosmopolita, universalista, revolucionaria, vanguardista. El tránsito de lo que el escritor califica como un mundo épico, con una respuesta literaria correspondiente, la epopeya, a una sociedad mucho más compleja, interna como internacionalmente, como consecuencia de la inserción en la modernidad, pero asimismo de procesos revolucionarios en términos sociales, vendría acompañado de una literatura más compleja. Esta complejidad podría ser expresada como la aparición de la novela del lenguaje. Más allá de lo sencillo de esta visión de Fuentes, tanto de la realidad latinoamericana como de la literatura que se produjo en el siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX, una visión que Fuentes intentó hacer menos maniquea en libros posteriores como Valiente Mundo Nuevo o Geografía de la novela, habría que destacar la mirada desde la cual se observan las transformaciones literarias, y es desde la cuestión del lenguaje, considerado desde la perspectiva del estructuralismo dominante en la crítica literaria y la antropología de los años 60. La consecuencia es el enfoque formalista con que se aprecian muchas de las llamadas transformaciones literarias, que corren el peligro de ser consideradas como mero asunto retórico, una cuestión de forma que no involucra más que aspectos textuales y que reduce el lenguaje a una mera función. En relación con la llamada muerte de la novela, Fuentes dice, cito, «Lo que ha muerto no es la novela, sino precisamente la forma burguesa de la novela y su término de referencia, el realismo, que supone un estilo descriptivo y psicológico de observar a los individuos en relaciones personales y sociales. Pero si el realismo burgués ha muerto, secuestrado por los espectáculos de masas, la psicología y la sociología, ¿quiere ello decir que la realidad novelesca ha muerto con él? Inmersos en esta crisis, pero indicando ya el camino para salir de ella, varios grandes novelistas han demostrado que la muerte del realismo burgués solo anuncia el advenimiento de una realidad literaria más poderosa. Esta realidad se expresa en la capacidad para encontrar y levantar sobre un lenguaje los mitos y las profecías de una época cuyo verdadero sello no es la dicotomía capitalismo-socialismo, sino una suma de hechos que realmente están transformando la vida en las sociedades industriales». Fin de la cita. Según lo que Fuentes propone en esta cita, la intriga y la psicología parecen perder su papel dominante en la narración a manos del lenguaje y la estructura, quienes a su vez crearían un mito, cito, en el que se puede reconocer tanto la mitad oculta, pero no por ello menos verdadera de la vida, como el significado y la unidad del tiempo disperso. Quisiera destacar en esta cita llena de sugerencias dos asuntos. Uno de ellos es el valor que se confiere al mito en esta nueva novela como develador de otra realidad más allá de la aparente, con una connotación psicoanalítica y por lo mismo con un carácter universalizante. El mito parecería ser uno de los caminos que pueden propiciar la internacionalización de la literatura hispanoamericana. El segundo asunto se refiere a la imagen del tiempo que propone Fuentes y que encontramos, entre otras, en la muerte de Artemio Cruz. La idea de unir el tiempo o los tiempos dispersos, lo que conduce a una narración no lineal, por el contrario, a un relato que oscila entre la fuga y las fuerzas centrípetas.
En La muerte de Artemio Cruz, el relato va y viene entre las narraciones de las tres personas que conforman la unidad Artemio Cruz y entre los distintos tiempos, en particular los 12 días señalados al comienzo de los fragmentos en tercera persona, no sin ubicar antes esos momentos decisivos en la vida del personaje, entre los dos ejes de la muerte, al inicio, y el nacimiento, al final, que reúne simbólicamente y psicoanalíticamente la idea del regreso a los orígenes con el útero materno. La obra comienza con la muerte, en el presente de la Anunciación, en 1959, y termina con dos nacimientos, el parto a la vida y el nacimiento a su nuevo destino del adolescente Artemio Cruz, una vez que abandona la hacienda de Cocuya y muere el mulato Lautaro. El tiempo que propone Fuentes es el propio de los mitos. Cito: un pasado siempre futuro y siempre dispuesto a ser presente, a presentarse. Pasado, presente, futuro dejan de ser absolutos y se vuelven barajables. La imagen para la novela podría ser la del Aleph borgiano, un espacio que contiene todos los tiempos imaginables. Volviendo a los rasgos de esta nueva novela, Fuentes los resume en mito, lenguaje y estructura, siendo el lenguaje, cito, el código dentro del cual tiene lugar la selección de las combinaciones posibles del discurso. El ejemplo citado muestra la influencia evidente del estructuralismo en la concepción del lenguaje e incluso del mito. A las difusas categorías enumeradas, Fuentes suma las de ambigüedad, la alianza de imaginación y crítica, el humor y la parodia, la personalización. Es de destacarse el papel central que se atribuye al lenguaje en todo el ensayo, el cual se confunde en más de una ocasión con la propia realidad. Pero más allá de esta deificación del lenguaje, que más que contribuir a explicar, enmascara realidades concretas, históricas, hay en los años 60 y en Carlos Fuentes una genuina búsqueda y exploración de formas narrativas que puedan expresar la moderna realidad, así como la compleja historia nacional. En una entrevista concedida en Manuel Carballo en 1962, poco después de aparecida la muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes menciona que su principal preocupación literaria es el realismo simbólico. Cito: aspiro a expresarme mediante un realismo que solo puede ser comprensible y totalizante a través de símbolos, entendidos en su acepción más clara. El símbolo es una referencia a algo que está en duda, a algo que se busca. Es un intento de encontrar la verdad. Llama la atención que para 1962 no renuncia al uso del término realismo. Vinculado con los poderes indagadores atribuidos al símbolo, se mantiene el lazo que vincula fuertemente a la literatura con lo real. La muerte de Artemio Cruz es expresión de esas búsquedas narrativas y una obra reconocida por la crítica como de logro en la experimentación de nuevas formas composicionales y estilísticas que, sin embargo, siguen apuntando al esclarecimiento de la historia mexicana. En este caso particular, es asimismo válido pensar en la alianza entre imaginación y crítica que menciona Carlos Fuentes como una de las características de la nueva novela. La imaginación de los 12 momentos de la vida de Artemio Cruz, una vida que llega al límite a los 71 años, se abre a uno de los momentos de fuga a todo el siglo XIX, incluso se retrotrae al momento de la conquista, concebido así como el verdadero origen, el momento fundador de una historia de poder y violencia. La imaginación es por ello inseparable de la mirada crítica, distanciada de lo vivido, pero esa distancia no puede implicar ya en los años 60, y ese sería un rasgo de la modernidad y de la renovación literaria de la obra, la ausencia de un punto de vista, la adopción de la omnisciencia o la supuesta objetividad de la tercera persona. Por un lado, la historia está encarnada, o como dice el propio Fuentes, personalizada en una figura, Artemio Cruz, lo cual implica que la historia no existe como serie de acontecimientos dados, sino como vividos por un sujeto. Asimismo, si no se privilegia un punto de vista externo a la historia, tampoco se privilegia lo contrario, un solo punto de vista subjetivo, la mirada individual, personal, relativa. De ahí la escisión del sujeto en las tres personas gramaticales, que es también la fragmentación del yo a partir de la intervención del inconsciente.
El tú es el inconsciente, cito a Carlos Fuentes, especie de Virgilio que lo guía por los 12 círculos de su infierno y que es la otra cara de su espejo, la otra mitad de Artemio Cruz. Es el tú que habla en futuro. Es el subconsciente que se aferra a un porvenir que el yo, el viejo moribundo, no alcanzará a conocer. El viejo yo es el presente, en tanto que el él rescata el pasado de Artemio Cruz. Se trata de un diálogo de espejo entre las tres personas, entre los tres tiempos que forman la vida de este personaje duro y enajenado. Fin de la cita. La muerte de Artemio Cruz entabla un diálogo con la novela de la Revolución Mexicana y propone al mismo tiempo su distancia del tipo de realismo que la había caracterizado. En la práctica, la novela de Fuentes no puede ser leída si no es en relación con una tradición, a diferencia del tajo que propone en la nueva novela hispanoamericana. La muerte de Artemio Cruz, a pesar de los juegos de zigzag con el tiempo cronológico y de la inserción del tiempo mítico, posee referencias temporales y espaciales precisas, señaladas al comienzo de cada uno de los trípticos que componen el relato. Días e incluso horas en la vida de Artemio y en la historia de México van ubicando la trama en una realidad perfectamente acotada espacial y temporalmente. Al estar asimismo basado en la alternancia regular de voces con la que el lector debe compenetrarse desde los primeros capítulos, no supone el resquebrajamiento de las tramas o el desmoronamiento del sujeto. El hecho de que sea la rememoración del personaje en el presente lo que desencadena la narración de los hechos en el pasado, incluso la exhortación a recordar por el tú Virgilio, podrían dotar a los pequeños relatos en tercera persona de un valor testimonial. Sin embargo, en la muerte de Artemio Cruz no importan tanto cómo fueron los acontecimientos, sino cómo fueron vividos. El qué fue lo que pasó alcanza sentido solamente a partir de esclarecer el momento de las decisiones que determinan el futuro de una vida. Estos cruces de caminos que Artemio carga en su propio apellido y que son también la cruz que el tú le obliga a cargar en las últimas horas de su vida, son los que constituyen las piezas vivas de ese mosaico que es la vida de Artemio Cruz, pero también la historia de México. Los fragmentos en tercera persona, la imaginación de lo pasado, son el resultado del proceso de rememoración, fragmentos que por otra parte constituyen la trama principal de acontecimientos. Los lazos con la poética del realismo, donde tradicionalmente se ubica la novela de la Revolución Mexicana, están quebrados, aunque se suponen conocidos por el autor implícito y por los lectores. ¿Dónde y cómo se ubican, por tanto, las búsquedas y los aportes narrativos en la muerte de Artemio Cruz? La fragmentación del sujeto de la enunciación en las tres personas gramaticales es el ejercicio más importante con el que Fuentes propone otro modo de abordar y conferir forma y sentido a la llamada realidad. Otra forma de plantear las relaciones del personaje Artemio Cruz con su mundo y como resultado de ello supone otra propuesta de relación del lector con el mundo de la ficción y como consecuencia con su propio mundo. Lo real no es algo que preexiste a la representación, sino que se va construyendo, pero nunca de forma definitiva, mediante las tres perspectivas que representan el yo, el tú y el él. La construcción será, por tanto, algo abierto y provisorio, nunca un mundo y un personaje concluido. Esta apertura invita al lector a participar de modo activo en la lectura y en la valoración tanto de la historia de México como del personaje protagonista. Pero veamos con más detalle el modo de la narración o los modos narrativos de la muerte de Artemio Cruz y los problemas implicados en ella. Imaginar el pasado, recordar el futuro. En Nuevo Tiempo Mexicano, dice Carlos Fuentes, quiero imaginar un pasado y recordar un porvenir, prometido en parte por ese pasado, desvirtuado otro tanto por él, obstaculizado a la vez que animado por cuanto hemos sido, somos y queremos ser. Carlos Fuentes ha escrito varios ensayos donde, al tiempo que se refiere a temas de la historia de México y de América Latina, o donde analiza obras de la tradición literaria latinoamericana o universal, expresa sus preocupaciones estéticas. Al leer las obras de otros escritores parecería leer su propia obra y enunciar las ideas que subyacen y que organizan sus narraciones, profundamente intelectualizadas y ensayísticas, como ha sido señalado en diferentes ocasiones. Así sucede con las referencias frecuentes a las ideas aparentemente contradictorias de imaginación del pasado y recuerdo del futuro, que son las que organizan las voces del tú y el él en la muerte de Artemio Cruz.
Pero como asimismo explica Fuentes en distintas ocasiones, en particular en Valiente Mundo Nuevo, recordamos aquí hoy, pero también imaginamos aquí hoy, y no debemos separar lo que somos capaces de imaginar de lo que somos capaces de recordar. El recuerdo y la imaginación son posibles desde el presente, del cual surgen las imágenes del pasado y el futuro. Es el presente el que abre la novela, Yo despierto, y abre también, desde la agonía, los resquicios de la memoria que constituyen los fragmentos en tercera persona, también invocados y exhortados a emerger por la segunda. A pesar de la alternancia de voces, podríamos considerar que el yo es el eje, el motor que activa al tú y al él. Solo desde el presente puede iniciarse el recorrido por los tiempos. La centralidad del yo y del tiempo que le es propio, el presente, propone una mirada subjetiva e interior de los acontecimientos. Aunado a ello, los fragmentos en primera persona recogen la experiencia vanguardista con el monólogo interior. El discurso del personaje es entrecortado, vacilante, propio de alguien a quien le cuesta ordenar su discurso y sus ideas, y alternan con él las voces de los personajes que le rodean en la habitación donde yace al borde de la muerte, o las voces grabadas en la grabadora que lleva Padilla. También vuelven en su discurso, de forma reiterada, obsesiva, frases, motivos que irán adquiriendo sentido a lo largo de la narración. Así sucede con la recurrente «Esa mañana lo esperaba con alegría, cruzamos el río a caballo», que corresponde a uno de los recuerdos más dolorosos, el de la muerte del hijo, y cuyo sentido, incomprensible para el lector durante buena parte de la obra, será retardado hasta casi el final. En alguna ocasión, Carlos Fuentes señaló la influencia de la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, y la última palabra que dice el protagonista antes de morir, Rosbaud. Pero también vuelven en el presente otros motivos, como el de «yo sobreviví», la idea de que muchos murieron para que él sobreviviera, que proporciona sentido a muchos de los acontecimientos imaginados y recordados por la tercera persona. Este discurso interior del personaje, mudo para los que lo rodean, escuchado solamente por el lector, abre la puerta y da la entrada a la segunda persona, el tú, gemelo de Artemio Cruz. Cito: «Piensa ayer, no estás tan loco, no sufres tanto, pudiste pensar eso. Ayer Artemio Cruz voló de Hermosillo a México. Sí, ayer Artemio Cruz, antes de enfermarse, ayer Artemio Cruz no se enfermó. Ayer Artemio Cruz estaba en su despacho y se sintió muy enfermo. Ayer no, esta mañana, Artemio Cruz. No enfermó, no, Artemio Cruz no. En un espejo colocado frente a la cama del enfermo. El otro, Artemio Cruz, su gemelo. Artemio Cruz está enfermo. El otro, Artemio Cruz está enfermo, no vive. Artemio Cruz vivió durante algunos años, años no lloró, años no, vivió durante algunos días, su gemelo Artemio Cruz, su doble. Ayer Artemio Cruz, el que solo vivió algunos días antes de morir. Ayer Artemio Cruz, que soy yo y es otro ayer». Si hay un rasgo que ha caracterizado la obra de Fuentes y sus indagaciones narrativas, es precisamente el uso de la segunda persona, acompañado con frecuencia del tiempo futuro del verbo. Si el tú funciona como el inconsciente de Artemio Cruz, su gemelo, el uso del tiempo futuro del verbo significa, más que la temporalidad posterior a la del presente, la imposición, la obligación, el imperativo en la mente del personaje de recordar, junto con lo vivido, las posibilidades que quedaron atrás con las decisiones tomadas. El tú obliga al yo a recordar, a rememorar y revivir, a volver a las encrucijadas, a los días en que el destino lo alcanzó. Si el monólogo interior propio del yo se caracteriza por estar basado en las percepciones, el tú acusa un discurso lúcido y racional. Cito: «Pero recordarás otras cosas, otros días, tendrás que recordarlos. Son días que lejos, cerca, empujados hacia el olvido, rotulados por el recuerdo, encuentro y rechazo, amor fugaz, libertad, rencor, fracaso, voluntad, fueron y serán algo más que los nombres que tú puedas darles. Días en que tu destino te perseguirá con un olfato de lebrel, te encontrará, te cobrará, te encarnará con palabras y actos, materia compleja, opaca, adiposa tejida para siempre con la otra, la impalpable, la de tu ánimo absorbido por la materia, tajo de tu memoria que separa las dos mitades, soldadura de la vida que vuelve a unirlas, disolverlas, perseguirlas, encontrarlas. La fruta tiene dos mitades, hoy volverán a unirse. Recordarás la mitad que dejaste atrás, el destino te encontrará».
Finalmente, a los fragmentos enunciados en primera y segunda persona siguen aquellos narrados en tercera y en tiempo pasado, capítulos más largos siempre y precedidos por la fecha del recuerdo. Son los días donde el destino alcanzó a Artemio Cruz, obligándole a redirigir su vida y donde las decisiones tomadas lo van acercando a las formas del poder político mexicano que se consolida en los años 50. Son los capítulos que construyen la trama de la historia personal y de México, atravesada por la corrupción y el interés económico personal. Por supuesto que con las formas del poder emerge el asunto de la violencia, una violencia que ha perdido dirección, si la tuvo durante la Revolución Mexicana, pero que es ubicua y se remonta en algunos de los fragmentos al siglo XIX y sus distintas guerras de independencia contra la intervención norteamericana, contra el Imperio francés y en una ocasión a la conquista de México, donde participa alguien llamado Cruz. Estos capítulos narrados en tercera persona se colocan casi siempre en la perspectiva del personaje Artemio Cruz, algunas veces en la de Catalina y el hijo muerto. Lo que llama la atención es que en la representación del recuerdo desenterrado, este no surja del yo, sino que es enunciado desde la distancia y la exterioridad que proporciona la tercera persona, como si no fuera suficiente la perspectiva de Artemio Cruz para abarcar la complejidad del momento representado, como si el recuerdo intentara atrapar todos los matices que necesariamente se le escapan a quien está involucrado. La voz en tercera abarca más de lo que Cruz puede recordar, y es precisamente esta posición un tanto por encima del personaje lo que le permite valorar, interpretar los acontecimientos, lo que le permite incluso retroceder en el tiempo anterior a la vida de Artemio Cruz. En estos fragmentos, con todo y recursos como el estilo indirecto libre o la yuxtaposición en un mismo párrafo de diálogos que tienen lugar en momentos diferentes y entre personajes distintos, como si de vasos comunicantes se tratara, la voz en tercera persona es la que organiza e imagina, oscilando entre la distancia panorámica y la mirada interior. Estos excesos de la tercera persona, pero que también aparecen en algunos momentos de la segunda, dejan entrever al autor implícito imaginando más allá de lo visible. Para concluir, quisiera señalar las evidentes indagaciones por parte de Fuentes en el arte de narrar, indagaciones que van más allá de procedimientos retóricos o estilísticos y que afectan al modo como la obra aborda lo real, le confiere forma y sentido. Afecta con ello las implicaciones epistemológicas de la ficción, a sus capacidades para indagar o esclarecer, para proponer formas de relación con el mundo, el ficticio, pero también el real. Gracias. Gracias, Begoña, por tu lectura. Vamos a pasar a dar la palabra, mejor dicho, a la última ponente de esta mesa, a Florence Olivier, de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París 3. Y Florence es pues una antigua frecuentadora del Colegio de México, ¿verdad? Yo la conocí a finales de los 70 cuando venía a consultar, la conocí en México, no en Francia, cuando venía a consultar los biblioratos que armamos en el seminario de Ivette Jiménez de Báez, ¿no? La narrativa mexicana contemporánea, eso tiene que haber sido por el 77, por ahí. Bueno, Florence es doctora por el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de Perpignan, con la tesis José Revueltas, écrivain et militant de los muros del agua a los errores. Es especialista en literatura latinoamericana en la Universidad de París 3, como ya dije. Además de sus contribuciones a las ediciones críticas de Los Días Terrenales de José Revueltas y a toda la obra de Juan Rulfo, ambas en la colección Archivos UNESCO, es autora del libro Carlos Fuentes o La imaginación del otro, que salió en la Veracruzana en 2007 y tengo entendido que también hay una edición en francés, ya, ¿no? Bueno, ha publicado muchísimos artículos sobre Volpi, sobre Roberto Bolaño, del cual publicará en breve un libro,
y creo que con esto ya la presenté bien. Entonces le voy a dar la palabra con La muerte de Artemio Cruz, una fuga de la memoria. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a hablar aquí en el colegio, que siempre me da gusto estar de regreso aquí. Y voy a andar como en un canon musical con la ponencia de Begoña. Vamos a articular voces, las distintas voces de Artemio Cruz, entre todos en la mesa. Tú, Begoña, yo, Florencia, o tú, Florencia, yo, Begoña, él. Sí, bueno, él y ella. Bueno, seguimos. Contar una vida ejemplar para narrar la historia de una revolución traicionada, rematar esa traición y a la vez regenerar las virtualidades abandonadas del movimiento revolucionario. Tal fue el nuevo desafío que se dio el autor de La región más transparente al escribir La muerte de Artemio Cruz. Para ello, contar esa vida desde la inminencia de la muerte y darle la palabra al moribundo, al hombre que se encumbró traicionando los valores de la revolución, dársela no una, sino 12 a 13 veces, y de 3 maneras, en 3 tiempos y 3 personas, yo, tú, él, que se explique él. A ver cómo, don Artemio, a ver, Cruz, como a la hora de la verdad, cruzas el pasado con el futuro, a ver si haces verdadera memoria, y al hacerla, revives las posibilidades de tu destino y los valores que perdiste en el camino, pero supiste transmitir a pesar tuyo. Dinamizar las contradicciones muertas, estancadas de la historia mexicana, ya era el propósito y el horizonte de La región más transparente. Escrita por un Carlos Fuentes, aún entusiasta de la Revolución cubana, La muerte de Artemio Cruz reanuda con el proyecto de la primera novela, angostándolo, ¿no? Busca deslindar las sucesivas circunstancias en que se pervirtió el inicial movimiento revolucionario hasta 1959, año en que coinciden la agonía del personaje y, en la realidad, la victoria de las tropas rebeldes cubanas. De hecho, la utopía revolucionaria, renovada en la historia por la Revolución cubana, se ofrece en la novela con el recuerdo de la lucha de los republicanos en la Guerra Civil Española, con la imagen del inicio de la lucha mexicana como abrazo amoroso entre los revolucionarios, como contrapunto de la derrota moral y política de la Revolución mexicana que encarna el destino de Artemio Cruz. Las causas y circunstancias de tal derrota se dinamizan paradójicamente en el mismo morir de Artemio Cruz, que recuerda, actuados por él, 12 días de su vida, encrucijadas, estaciones o paradas de un ironizado Vía Crucis. Ardid o no, el tercero en discordia y concordia, que es el tú, pretende inicialmente huir del impotente presente del yo y recuperar el pasado de él como acto de rabiosa supervivencia, en la ilusión de que la memoria es el deseo satisfecho. De lo irremediable y acaecido permanece ciertamente el indeleble y reivindicado recuerdo, pero a fuerza de recordar, la voluntad cede ante la autenticidad de otro deseo, insatisfecho y oculto. La memoria voluntaria se torna involuntaria y en una excepcional ocasión acaban enmendándose los hechos con la imaginación del futuro que pudo ser, ejercida por el tú. El recuerdo que por fin vence la voluntad del ejercicio de memoria es el del hijo heroicamente muerto en la derrota de la República Española. Con la asunción de ese recuerdo se abre la difícil posibilidad para el yo de reconocer la otra faz incumplida de su destino reconciliado con ese otro deseo. Yo me diría la verdad si no sintiera mis labios blancos. Me diría que no bastaba reiterar el tiempo y el lugar, la pura permanencia. Me diría que algo más, un deseo que nunca expresé, me obligó a conducirlo. Ay, no sé, no me doy cuenta.
Sí, a obligarlo a encontrar los cabos del hilo que yo rompí, a reanudar mi vida, a completar mi otro destino, la segunda parte que no pude cumplir. Solo tras ese momento desea el agonizante reparar el pasado, pese a negarse enseguida a la contrición y a reivindicar con rebelde arrogancia los actos cumplidos, la fortuna, posición y poder así conseguidos. En la virtualidad del pasado le es dable a Artemio Cruz escoger de nuevo y optar por única vez, siquiera de forma transitoria e ilusoria, por los actos otrora desechados, por los gestos de coraje y ética. Si al cabo no se redime Artemio Cruz, si no queda absuelto de sus culpas, al menos las vislumbra y sortea por un instante una de las tres partes de su conciencia escindida, tenazmente aferrada, no a la vida material, sino a la dignidad de la vida. ¿Quién se resiste a morir? ¿Qué se resiste a morir? ¿El yo del viejo poderoso que sabe lo que hizo él? ¿El tú que tan brevemente llega a añorar al valiente y justo que pudo ser? ¿El chingón que nació como hijo de la chingada? ¿El que se habría salvado de la tramposa alternativa entre chingar y ser chingao? ¿La revolución traicionada? ¿La revolución en su inicial impulso? ¿La posibilidad de la revolución? En la muerte de Artemio Cruz, la composición del relato echa a girar estas preguntas, signos en rotación del destino de un hombre en un país. En México no hay tragedia, sino afrenta, afirmaba Ixca Cienfuegos en La región más transparente. La novela de 1962 termina rescatando una visión trágica de la vida de quien siempre ha elegido afrentar para no ser afrentado, in articulo mortis. Además de la constante rotación de las tres personas verbales en torno al tú del pasado como futuro o tiempo virtual, además del quiasmo temporal de la rememoración que se resuelve con la coincidencia narrativa de la muerte y el nacimiento de Artemio Cruz en el desenlace, la sufrida lucha del agonizante para reconocerse, recuperarse, sobrevivir como tantas veces lo hizo a expensas de los demás, solo que ahora los demás son parte de él mismo, se manifiesta en el relato con una gran variedad de recursos rítmicos y géneros discursivos que son otros tantos ejercicios de estilo. A la manera de un Faulkner que, a diferencia de lo que sucede en The Sound and the Fury, hubiera distribuido los parciales discursos del drama no entre los varios miembros de una misma familia habitada por las pérdidas del pasado, sino en un mismo protagonista. A Artemio Cruz le corresponde conjurar su suerte presente, justificar o condenar su pasado, cantar y contar su propio requiem. Así, la composición de la novela puede percibirse como un trabajo de precisión casi musical, una suerte de fuga de la memoria con la repetición del leitmotiv en contrapunto y juegos de variaciones con áreas líricas, elementos orquestados todos para remedar el circular entre presente y pasado de la conciencia del protagonista que transita por la tercera vía de la voluntaria de lo acaecido como futuro. La voz del yo se inicia con la visión del propio rostro, calificada certeramente de cubista por la crítica, en unos vidrios de función esperpéntica, irrisoriamente colocados como adornos en la frívola bolsa a la moda de la hija de Artemio Cruz. Triplicada, la imagen reflejada genera la triple repetición en un tartamudeo mimético de cada rasgo reconocido. Soy esto, soy este viejo, con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Cosificado, Artemio Cruz solo se recupera en la fragmentación de su cara, enajenada en el reflejo. El inicial tartamudeo expresa el dolor de la imposible reintegración del cuerpo propio en una imagen exterior, la división de la máscara, a la vez que la angustia de la conciencia agonizante que tarda en emerger del sueño. Sonora y materialmente, el texto augura con este recurso
reiterado a lo largo del primer fragmento, la decisión de la conciencia cuyo principio ternario regirá en adelante la enunciación en la novela. Si bien esta decisión nace con la única escapatoria mental posible ante la amenaza de la muerte hacia el pasado, semejante huida pronto se revela engañosamente esperanzadora y ciertamente decepcionante, pese a las estrategias y cálculos del memorioso. Quisieras recordar otra cosa, ese nombre, ese rostro que el paso de los años gastará, pero sabrás que si recuerdas eso te salvarás demasiado fácilmente. Recordarás primero lo que te condena. Y salvado allí, sabrás que lo otro, lo que creas salvador, será tu verdadera condena. Recordar lo que quieres. Dista de ser idéntico en cada una de sus repeticiones el transitar del yo arrogante y dolido al tú que tan fugazmente articulará la redención del pasado, al él de la vileza, la cobardía, el ansia de poder y riqueza, y asimismo del amor, el placer, la sensualidad, la inocencia herida. Se repite rítmica y musicalmente el movimiento que va restituyendo al moribundo cada una de las alternativas que se le presentaron entre traición de los valores éticos y heroísmo o autenticidad. Y a la vez va alterándose el valor y el sentido del paso entre las tres instancias de la conciencia. Por más que el tú dé voluntarios rodeos, ordenando los recuerdos para guardar intactos los momentos de plenitud, se hace cada vez más apremiante la memoria involuntaria hasta que se amplifica y se recobra la imagen del hijo muerto en la Guerra Civil Española, hasta que se sustituye el él del padre con el él del hijo, en uno como entrecruzamiento de sus contrarios destinos. Tal entrecruzamiento traslada a la conjunción entre ambos destinos, entre una y otra generación, la alternativa ética a la que se ha visto confrontado el padre en reiterados momentos de su vida. Lorenzo Cruz cumple en España el destino ideal, aunque cegado en la juventud, del revolucionario íntegro que habría podido ser su padre Artemio. Ya se ha visto, solo después de esa identificación contrastante del padre al hijo, que cifra una transmisión inconsciente de la parte intacta del ideal revolucionario, tiene el tú del agonizante, sumido en el dolor del duelo, el valor de volver a sopesar cada una de sus pasadas decisiones y revertirlas en la imaginación de la memoria. Sin embargo, en este remontarse memorioso de Artemio Cruz hasta el final de su infancia, se subraya el costo de cada una de las elecciones revertidas. La sistemática negación o abjuración de los actos efectiva y realmente cumplidos construye un tramposo razonamiento ad absurdum que, destejiendo el destino de Artemio Cruz desde antes de la Revolución, le niega hasta la posibilidad de participar en ella y ser un hombre nuevo de la nueva nación. Le niega hasta su identidad. La redención de Artemio Cruz, que acaba rechazando el tú, solo puede cumplirse en el tiempo del deseo, en el recuerdo del porvenir, puesto que para merecerla sin reparos habría tenido que ser radicalmente otro, ese otro que fue su hijo, o esos otros revolucionarios que acaso vendrán después del sacrificio del hijo y después de la muerte propia. Y con la imposibilidad de que cambie el sucedido destino de Artemio Cruz, se inscribe en la novela la imposibilidad de cambiar hasta ese momento el curso de la historia de la Revolución Mexicana, mas no la de rescatar la verdad de su valor inicial. En la serie de los 12 días definitivos de su vida que recuerda Artemio Cruz como los de él, el noveno, que narra la muerte de Lorenzo, imaginada por el moribundo, desempeña el papel de una llave que anuncia la ulterior apertura de la conciencia, siquiera parcial, hacia la lucidez y la autenticidad, o cuando menos, hacia los recuerdos más remotos.
En el rítmico rotar del relato entre los tres estados de conciencia del agonizante, esta secuencia de un pasado a la vez acaecido e imaginado articula el final de uno de los grandes movimientos de la composición musical de conjunto. El siguiente y último gran movimiento se inicia en la 10ª secuencia, en que el tú pronuncia un verdadero requiem lírico entre los rezos en latín del De Profundis, que cree oír, su tramposa enmienda de sus decisiones pasadas, los recuerdos de la poesía barroca y medieval española sobre el tema de la muerte y la vanidad de los bienes en la tierra. Solo que al final de este requiem se revela una vez más la voluntad del yo contra la moral cristiana y la gracia barroca que la canta, reivindicando la posesión de sus bienes en una voluptuosa enumeración de riquezas ornamentales, emblemáticas de un poder que se legitima imitando los lujos de la aristocracia criolla en la época colonial. Si el 10º día de él, fechado en el 31 de diciembre de 1955, significa al Artemio Cruz envejecido que adquirió esas riquezas últimas, el 11º, que relata el último día del niño en la hacienda veracruzana de Cocuya, el 18 de enero de 1903, revelará cómo el viejo pretende así negar y vengar su bastardía de hijo de la chingada, hijo de la mulata Isabel Cruz, violada por el amo y dueño de la hacienda, Atanasio Menchaca. En la decidida conciencia del protagonista ya se resquebrajó el veto que prohibía la memoria del origen y le será restituida la identidad inicial de aquel Artemio Cruz que pudo hacerse hijo de la revolución sin traicionarse y traicionarla. En adelante, mientras más se acerque en el relato la muerte del yo, de discurso cada vez más fragmentado y elíptico, más se aproximará la conciliación y reintegración final de las tres partes de su conciencia mediante el ejercicio de cierta memoria que de voluntaria y de negativa se torna involuntaria y reveladora. La progresiva asunción del recuerdo de Lorenzo, que libera la memoria del origen y a la vez permite la expresión del sepultado deseo de otro destino, viene rítmica y musicalmente inscrita en la composición a modo de partitura desde el inicio de la voz del yo agonizante, antes siquiera de que surja un segundo y futuro leitmotiv del yo semiconsciente. Ay, sobreviví, yo sobreviví. Aparece aislado en el discurso inconexo del moribundo un primer futuro leitmotiv. Esa mañana lo esperaba con alegría. Cruzamos el río a caballo. Incomprendida por quienes rodean al agonizante y desde luego por el lector, esta oración pertinaz, asomo de recuerdo, irá punzando la memoria del yo y progresivamente germinará y crecerá, completándose sintácticamente con simples oraciones hasta llegar a constituir el relato de un recuerdo de felicidad y comunión entre el padre Artemio y el hijo Lorenzo, la última vez que se vieron en la hacienda de Cocuya. Y ahí entra toda la relación de los dos con la naturaleza, esa identificación tan profunda y tan lírica con la naturaleza, ¿no? Bueno. Reiterado por la voz del yo en cada una de las secuencias, con excepción de la 10ª, en que sustituido por el dolor del duelo, este leitmotiv llega a repetirse varias veces en algún que otro fragmento, junto con la acusación, asimismo incomprensible en un inicio, de la esposa de Artemio, Catalina, que lo hace responsable de la muerte del hijo en España. Expresión de la mayor felicidad del duelo más doloroso, más vedado al recuerdo de Artemio Cruz, esta oración inconexa del yo logrará abrirse paso hasta la voz del tú e infiltrarse en esta desde la 7ª secuencia para iniciar la reconstrucción del recuerdo de aquel día en Cocuya, que se completa tan solo en la 9ª. Ligado a la imposible explicitación de la transmisión del deseo más auténtico
y por ello mismo más informulable de Artemio Cruz. El retorno de ese reprimido recuerdo le revela la perdida verdad de su ser. La última parte del relato manifiesta e significa desde la voz del él cómo ese recuerdo de significativa tenacidad ya pugnaba por aflorar a la conciencia de Artemio, aún en plena posesión de sus facultades, durante la celebración del Año Nuevo de 1955 en su casona colonial de Coyoacán. A lo largo de la conversación que Displicente sostiene esa noche al viejo magnate con el joven oportunista Jaime Ceballos, suerte de heredero simbólico de su voluntad de éxito, se contrapone a su discurso el callado recuerdo de ese día de pureza y felicidad, donde la verdad del origen en la tierra veracruzana se juntaba con el porvenir del hijo y el presente compartido. El relato entreteje en franca competición sintáctica las oraciones dedicadas a los ramalazos del vivo recuerdo y aquellas que expresan las cínicas aseveraciones del viejo sobre los tiempos presentes, que a sus ojos clausuran un período de oportunidades de enriquecimiento y ascenso social postrevolucionario. Así, el leitmotiv y germen narrativo de la memoria feliz y trágica se repite y desarrolla en las tres instancias de la conciencia del personaje, en las tres modalidades narrativas o voces del relato, a la manera de una frase musical o sujeto que, observando las formas propias de la fuga, obedece a un sistema contrapuntístico de composición y va encontrando desarrollos en la partitura general de la obra. Yo sobreviví, el segundo leitmotiv que aparece desde la primera secuencia en la voz del yo, entra en contradicción con el primero, desempeñando así la función de contrasujeto o contratema musical. Sujeto y contrasujeto se contraponen desde un inicio en forma radical, por ser el segundo una expresión exclusiva del yo, que subraya su separación de los demás, a diferencia del nosotros, que nombra la comunidad del Padre y el Hijo en la frase «cruzamos el río a caballo». Oración tan aislada como la primera del resto del discurso inconexo del moribundo, «yo sobreviví», podría, sin embargo, entenderse erróneamente como comentario de la situación inmediata del yo, rodeado de parientes y doctores, después de sufrir un ataque. El relato irá descubriendo paulatinamente la ambivalencia de los múltiples e incluso divergentes sentidos que oculta el carácter trunco de tal afirmación. Reiterado en 3 ocasiones en el primer fragmento, lo que podría parecer suspiro de alivio, se revela lamento, que atrae hacia el nombre de una mujer ante quien se queja el yo, Regina. Repetido 3 veces como vocativo, en la tercera ocasión el nombre se convierte en frase nominal, al igual que un emblemático y misterioso sustantivo, Regina, soldado. El sentido de tales vocativos asociados al leitmotiv se aclara en el fragmento de la tercera secuencia dedicada al él y fechado del 4 de diciembre de 1913. En ese episodio de la vida del joven revolucionario Artemio Cruz, parecería cifrarse el origen del valor dual, a la vez trágico y vergonzoso, de la supervivencia del yo. Pierde su honor por la tentación de vivir el amor y no la guerra, desertando momentáneamente y abandonando a su suerte y su muerte a un soldado sin nombre, para descubrir después que también ha perdido a Regina, su amor, ahorcada por las tropas federales. En las ulteriores secuencias que refieren la historia de él, se narran varias ocasiones más del pasado de Artemio Cruz en que otro murió mientras él lograba sobrevivir sin honor y con traición. Así sucede con Gonzalo Bernal, cuya muerte por fusilamiento en la lucha entre villistas y carrancistas en 1915 le permitirá acercarse 4 años después a la poblana familia porfirista del difunto, hallar a una esposa en su hermana, hacerse de tierras y de fortuna. Así con el soldado Yaqui que los acompañaba, a él y a Gonzalo Bernal en la celda de Perales, donde los 3 esperaban su común ejecución por los villistas.
Así con el padre Páez, protegido por su esposa y escondido en la casa capitalina del ahora terrateniente, diputado Cruz, que lo entrega a la policía en 1927 durante la Guerra Cristera. El sino de la vida de Artemio Cruz parecería determinado por la deshonrosa supervivencia que clama la oración leitmotiv y ser regido por esa ley según la cual cada muerte ajena habría pagado un tributo por la vida del protagonista. En sus repeticiones contrapunteadas a lo largo del relato, el sujeto y el contrasujeto no se ven ceñidos a un mismo régimen de escritura. A diferencia de Cruzamos el río a caballo, Yo sobreviví no funge como núcleo verbal para el relato de un recuerdo único, ni da lugar a parecidos desarrollos a la vez narrativos y líricos. Con el valor de un rabioso desafío, la forma en futuro sobrevivirás se infiltra muy pronto en la voz del tú, aún marcada por la mala fe, la denegación y la represión del recuerdo doloroso entre todos de Lorenzo, y haya ilustraciones narrativas en los episodios decisivos de la vida de él, sin que por ello germine ni crezca verbal y sintácticamente el relato en torno a la oración. Más que frase musical digna de verse completada por el aria de un recuerdo completo, como lo es Cruzamos el río a caballo, Yo sobreviví funge como la engañosa pieza aislada de un rompecabezas del destino de Artemio Cruz, modulándose según los momentos como queja, conjuro y vindicación. Y es que pareciera que el recuerdo de Lorenzo obedece a la memoria involuntaria del agonizante, mientras el tema de la supervivencia entra entre los recuerdos reivindicados por su fuga mental voluntaria hacia el pasado. Desde luego, tal parecer se ve desmentido más adelante en el relato por la ambivalencia de los sentimientos asociados a la supervivencia. Al juntarse en oraciones consecutivas y cruzarse semánticamente el sujeto y el contrasujeto de la fuga memoriosa en la novena secuencia, anunciándose así la completa asunción del recuerdo del día de plenitud y transmisión que compartieron Lorenzo y Artemio Cruz en Cocuya, cobra un valor auténticamente trágico la supervivencia del padre que traicionó su propio valor tras la muerte del hijo que heredó ese valor intacto. Cruzamos el río a caballo. Yo sobreviví. Regina, ¿cómo te llamabas? No, tú, Regina. ¿Cómo te llamabas tú, soldado sin nombre? Sobreviví. Ustedes murieron. Yo sobreviví. Así las primeras 3/4 partes del relato hacen dialogar el sujeto y el contrasujeto de la memoria en un constante contrapunteo de fuga musical antes de juntarlos en una inmediata consecución lírica que, esclareciéndolos recíprocamente, le otorga a Artemio Cruz una recobrada dignidad trágica. Tras esa epifanía de la memoria, el reencuentro ulterior de Artemio Cruz en la inminencia de su muerte, con la historia de su origen en Cocuya, revela en la 11ª secuencia su inicial condición de superviviente a costa de ser huérfano, salvado de la muerte que lo esperaba de manos de su propio padre, el inclemente y violador hacendado Atanasio Menchaca, salvado por el asesinato de este. El 11º de los días definitivos del personaje, fechado del 18 de enero de 1903, condensa así los rasgos de un destino que lo asemejan a un héroe trágico y mítico, un Abraham, un Moisés, un Edipo. Su tío mulato runero lo recogió y lo crió con leche de cabra, después de idear para él una salvación bíblica. Cito: hace 13 años, cuando le entregaron al niño, pensó en mandarlo por el río, cuidado por las mariposas, como el rey antiguo de las historias blancas, y esperar su regreso poderoso y grande. Pero la muerte del amo Atanasio le había permitido conservar al niño
sin reñir siquiera con el señor Pedrito, incapaz de distraerse o discutir, sin reñir con la abuela que ya vivía encerrada en ese cuarto azul. La reflexión novelesca en un esquema propio de la obra de Carlos Fuentes inscribe los rasgos del destino mítico del personaje en la historia mexicana del poder político y económico, interpretándola así desde su dimensión trágica. Esa misma dimensión para cuya necesaria elaboración catártica, según Carlos Fuentes, nunca habría existido una oportunidad, no solo en la historia mexicana, sino en la del continente. Asesinado en una emboscada por el nuevo cacique y hacendado porfirista años después del fusilamiento de su padre santanista, Ireneo Menchaca, cuando Santa Anna se vio forzado a emprender su último y definitivo exilio, Atanasio no pudo sacrificar al recién nacido. Muerto su padre y virtual asesino, corrida a palos de la hacienda su madre Isabel Cruz, sobrevive Artemio Cruz, ignorante de su identidad. En la edad de la iniciación a la vida adulta, el aún niño comete un error propiamente trágico al matar de un tiro a su desconocido tío Pedro Menchaca, confundiéndolo con el capataz del nuevo terrateniente que se quiere a llevar al lunero. Provoca de este modo la muerte del lunero, su otro tío, matado a su vez de un tiro por el capataz. Sobrevive el niño para la soledad de su destino, prometido a la futura revolución, pero portador de una historia de usurpaciones y suplantaciones en la posesión de la tierra y el poder que no puede redimir. Sin embargo, al no repetirse el destino de Artemio Cruz en el de su hijo Lorenzo, se salva, pese a la muerte de este, la posibilidad de un futuro distinto que rescate la perdida comunión revolucionaria. Morirá Artemio, se juntarán el yo, el tú, el él. Murió la revolución. ¡Viva la revolución! Bueno, muchas gracias, Florence.